¿Qué tal, Sebastián? Gracias por aceptar la invitación. Ya estamos aquí en vivo, ¿eh? Muy bien, muchas Y, gracias a ustedes. ok, básicamente yo voy a estar como medio que interrumpiendo para dar como la traducción de bloques, generalizar las traducciones, pero ese no fue tu primer largo, ¿correcto? Cuéntanos un Ujú. poco de cómo fue, de un poco de tu trayectoria cinematográfica. Bueno, Una mujer fantástica es mi quinto largo. Yo hice tres películas muy pequeñas Ok, eh, y después vino Una mujer fantástica. qué bueno. Y perfeito. E ele, o sea, eu vou traduzir. Ele já fez vários longas, não é o quinto longa dele, Uma Mulher Fantástica. Ele tinha feito já outros projetos longas menores, né? Mas teve um prévio a Uma Mulher Fantástica, que se chama Glória, que também teve uma, assim, impacto, assim, internacional, foi reconhecida também. E, bom, até chegar Uma Mulher Fantástica. Eh, Y esa historia que yo considero que es muy importante tocarla, por dado los preconceitos, preconceitos, no sé cómo es en español, sobre ¿Prejuicios? el mundo de las mujeres trans, ¿cierto? Y a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención de que fue tocado en términos como muy normales. O sea, ella no era, o sea, así el prejuicio fue de la familia, pero siento que tocaste una situación de una persona normal, que la única diferencia era que era una mujer trans, ¿no? Que eso me llamó mucho la atención. Generalmente son abordadas como en el área de la prostitución. O sea, ¿de dónde vino esa idea? ¿De dónde surgió esa inspiración por esa idea? Eh, Fue un proceso paulatino. Primero surgió la pregunta de qué pasaría si la persona que amas muere en tus brazos y tus brazos son el peor lugar donde esa persona pudiese morir porque por alguna razón tú eres él o la indeseada para los deudos, ¿no? Y jugando con qué tipo de personaje podría vivir esta experiencia, eh, junto a Gonzalo Massa, el co-guionista de la película, aparece la idea de que fuese una mujer trans. Y en ese momento eh, fue como un momento un poco de eureka, porque, digamos, porque estaba, porque era tremendamente, presentaba muchos peligros. Era un terreno muy peligroso y por ende muy interesante. Déjame traducir hasta aqui e aí continuamos com o tema desse peligro. Então, ele fala que a ideia central do filme era o que aconteceria se alguém, se o teu companheiro ou companheiro de vida morresse nos teus braços e você não fosse a pessoa querida, assim como uma pessoa aceita na família, por exemplo. Daí surgiu a ideia, junto com o roteirista, de que seria mais polêmico se fosse uma mulher trans, assim, que não fosse uma amante normal, que não fosse, sino que fosse uma mulher trans. E que daí surgiu eh, como o grande conflito da história em si, né? Assim, eu vivi em Quisiera, Santiago. Ajá. quisiera aclarar que no fue porque no fue que la idea resultó atractiva porque era más polémica, sino que eh, después de evaluar distintos tipos de personajes que pudiesen vivir esto, esa configuración fue la que pareció más rica, la que era capaz de hablar y resonar más con lo que estaba pasando y por pasar en el mundo. Perfeito. Então, o fato de a gente ter que isso uma realidade é, que ninguém conhece, mas possivelmente já está rodando na sociedade. Sí, yo viví en Santiago como 6 años, ¿no? Yo me formé allá y yo sí sentí que, por ejemplo, que a mí me pareció, ya ustedes, Chile y la productora Fábula ya había llevado otros dos filmes a aceptar una realidad que puede ser ciega para muchos, pues.
Mm. ¿Cómo fue el recibimiento antes de los Oscars de esa película allá en Chile? Sí, entonces yo creo que Chile es un país que tiene dos países adentro. No sé si es tan conservador. Creo que el que genera desde Chile hoy no tendría tampoco de dónde surgir. Chile es un país muy rebelde también. Y una mujer fantástica quizás sintoniza con ese Chile y en contra del otro. Perfeito. Eu comentei que eu considerei, eu morei lá há 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu achei que era um país muito conservador, ele como que corrige um pouco essa percepção que eu tive e fala que o Chile está vivendo uma transformação, se bem tem dois países, um mais conservador, que é dos políticos e tal, e outro da sociedade. E que um pouco a Mulher Fantástica vem como a refletir essa transição e essa como postura social do país, um pouco mais mente aberta, mais inclusiva. Perfecto. A mí me llama la atención, o sea, San Pablo ya yo vi inseridas en la sociedad a mujeres trans, que a mí me parece muy llamativo, en hospitales, atendimientos, directivos de empresas. Muy orgánico, sí. Creo que, no sé ¿Cómo? si se cortó un poco, ¿no? Se cortó, sí. De que la historia girase en torno a una mujer trans, el impulso fue dejar de escribir y ver y conocer quién estaba allá afuera, qué estaba pasando en realidad, más allá de los prejuicios estéticos que uno podía tener producto de la pobre representación cultural que las nuevas disidencias habían tenido hasta ese momento en la cultura latinoamericana o incluso mundial. ¿Paro o sigo? Porque puedo Sigue, seguir. sigue. Eu vou meio que traduzir, porque é que a ideia... então, ele fala que quando eles estavam... Déjame só entonces traduzir essa parte. Então, ele fala que quando eles começaram a escrever o roteiro, eles decidiram como parar um pouco quando já falaram que vai ser uma mulher trans. Es que lo que pasa es que no puedo cerrar la idea hasta cerrar la idea. Sí, yo creo que yo estaba consciente de que yo mismo tenía prejuicios producto de la pobre representación cultural que habían tenido hasta entonces estas nuevas disidencias, como que no existían en las artes, yo no lo había visto, no había tenido ese acceso desde Chile, digamos. Y entonces, por eso, muy rápidamente, luego de encontrarnos con algunas mujeres trans de Santiago, conocimos a Daniela Vega, la actriz que interpreta a Marina. Y a mí me fascinó Daniela y ella aceptó ser sobre su experiencia. Y de esa forma poder yo tener más consistencia para escribir el guión. Perfecto. Entonces, Daniela, pero ella ya era... ella tenía un poco de experiencia teatral, había hecho una película de escuela y tenía experiencia como cantante lírica también, como estudiante de canto, claro, pero no había hecho un papel como este, Sí. No estaba todavía en el, ¿cómo decirlo?, en el imaginario popular. Sim, não, é perfeito. Então, ele fala que, assim, ele foi explorar o mundo real aí das mulheres trans em Santiago, que para ele, no momento, era um pouco desconhecido, porque ele não sabia qual que era, ou seja, como o preconceito que eu falei previamente, ele queria explorar, porque ele também não tinha muito conhecimento de quem estava no mercado artístico, né? Se elas estavam involucradas e tudo mais. Daí, na exploração, ele gostou e conheceu e gostou muito de Daniela, que é a atriz do filme, a atriz protagônica. E ela, assim, antes de continuar com o roteiro, eles falaram e adaptaram um pouco a realidade de vida dela em função do roteiro. Então, ela é cantante, já tinha feito um longa, ela já tinha tido uma experiência longa de escola, ela já tinha tido experiência com teatro e com canto lírico.
Então, após conhecer a vida dela, o roteiro foi tomando certos matizes e foi se complementando e aterrando uma realidade mais, assim, mais redonda, por falar de um jeito. Entendí. Pero no es que el guión esté basado en su vida, para nada. Yo no comprendí que Daniela tenía que ser la actriz hasta que, hasta que el guión estuvo terminado. Daniela iba a ser simplemente una consultora cultural del proyecto. Y solo al final comprendí que ella tenía que interpretar al personaje. Ok, então a coisa foi que a Daniela entrou como uma consultora artística do projeto, assim, cultural, assim, sociocultural. E ao final, quando já como para aterrar um pouco a história, independentemente que fosse ela quem ia ser escolhida, inclusive ela não era a pessoa que foi escolhida para o papel no começo, só que quando o roteiro finalizou, o Sebastião falou, ok, é Daniela quem vai, sabe, enxergou a Daniela dentro do papel. Qué interesante, Sebastián. Es importantísimo, yo creo que ese tipo de inserción y valorización de la diversidad en general. Entonces, ella sí cantaba, que yo siempre me pregunté porque ya parecía que cantaba, pero ella cantó las músicas o también fue como un poco ayudada a No, es su doblado. voz. Es la voz de Daniela, sí. Então, ela realmente foi quem cantou. Para quem assistiu o filme, maravilhoso, assim, o canto dela e a voz dela também. Sabe, ela... Y también yo creo que ese canto que a mí me llamó la atención porque yo a veces me confundía porque ella es mujer y a veces, pum, sabe, como que a veces es que yo percibía que inclusive yo tenía la duda porque hasta yo investigué quién es Daniela, y en todos lados, sabe, que yo encuentro eso de un gran avance, el cambio del nombre y todo eso, la aceptación así de la persona como tal, ¿cierto? Pero en ningún lado yo, en la poca búsqueda que yo hice, nunca se asomó literalmente una transformación como tal. Ella es referida como Daniela, ¿entiendes? Y me pareció maravilloso, de verdad. Una cosa que también me llama la atención, o sea, que yo veo, vi la película y yo veo que es muy natural, o sea, es muy real, o sea, yo no veo que tuviese, o sea, si uno está tan bien hecho, entre comillas, por decirlo así, que yo no veo la intervención de arte así, de foto, todo parece muy que ya estaba así, ¿entiendes? Y me parece de una sutileza en ese sentido que está actual y que no te lo lleva a, no te lleva a una expresión artística. Voy a contar la historia de una persona y la maneja como con expresionismo, nada de eso. Es muy, muy, muy real, es muy así, está pasando hoy, ¿entiendes? Y me parece, fue difícil como manejar esa congruencia de factores para llevar ese producto final. Sí, fue difícil porque en términos de actualización estética, una película como con el tema de una mujer fantástica, hasta yo diría el 2017, que es el año en que comienza su camino la película, debería haberse filmado de otra forma, ¿no? Como debería haberse filmado con cámara en mano, con la luz cruda del realismo social. Y acá hay una estetización sutil, pero hay mucho control. Esa sensación de naturalidad es el producto del total artificio, digamos. Claro, y eso es lo que a mí, yo voy a traducir y sigo comentando. Então, eu falei que eu achei que o filme, ele parecesse assim, a simples vistas, que ele não foi trabalhado em termos artísticos, tipo direção de arte, fotografia, que essas duas, ou seja, esses departamentos não foram expostos, a gente não viu a costura, por falar assim. E que eu senti que um filme que traz muita naturalidade na luz, na cor, né? E ele fala que sim, que ele procurava um pouco isso, mas que o resultado final é especificamente o trabalho artístico de profissionais que levaram esse trabalho a uma sutileza
e assim, uma sutileza que era procurado quase documentária, né? Interesante el O sea, proceso. lo que quiero decir es que la película es completamente artificiosa. Hay un fantasma, ella vuela, ella enfrenta tormentas de viento como Buster Keaton. Sí, Eh, la paleta de colores no es realista, muchas veces entra en los neones, a todos los mundos subterráneos eh, que son mundos prácticamente subjetivos, pero la sensación final que deja es como que todo fuese muy natural, pero en realidad sí, no es naturalismo, no es para nada naturalismo. De hecho, eh, la película en términos de género, la considero una película género fluida. O sea, la película oscila entre el romance tradicional, el melodrama tradicional, el estudio de personajes, la película de humillación y venganza, el retrato de mujer, eh, y es todas esas cosas al mismo tiempo y nada por separado, digamos. Y sí fue então, difícil hacer que eso no se note. exacto, que es lo que yo digo, no se notó la costura, como se dice, que me parece, claro, los profesionales ahí envolvidos todos son de mucha experiência, pues. Então ele fala que sim, que de fato a paleta de cores não é proposta, tem muitas cores de neon, tudo foi reconstruído, inclusive tem cenas quando ela voa e a cena do vento que é muito fantasiosa, muito ficcional e que em termos gerais o filme é uma ficção, tudo recriado, só que tem uma manufatura de natural, mas é tudo 100% controlado. Interesante el proceso. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención en general del cine chileno y que está presente en este es la contemplación. Dan, ¿sabes? Esos espacios de contemplar, de pensar, no te bombardean con información verbal por falar de diálogos, nada de eso. Yo creo que eso es como, o sea, estoy generalizando muchísimo, pero de las películas que más me han gustado chilenas, es como que ustedes tienen ese nivel de reflexión muy presente, o sea, dan espacio al espectador, eh, ¿sabes? Viaja, Mm, piensa. mm. ¿Esa es parte de tu estilo? ¿Es algo que te gusta explorar? ¿Has llegado a esa construcción a lo largo del tiempo? ¿Siempre fue tu búsqueda? O sea, hubo una época en la que el cine latinoamericano era solo contemplativo y nada más, y a mí me aburría mucho. En ese tiempo yo no era contemplativo, era súper narrativo, Ok. y ahora soy contemplativo un poco, pero en realidad siempre he sido más o menos igual. O sea, el balance entre diálogo y ausencia de diálogo ha sido más o menos el mismo en mis películas. En general, todas las películas que he hecho en los últimos 25, 20 minutos, ya casi no hay diálogo, como que el relato ya casi flota. Eh, pero jamás diría que mi cine es contemplativo, eh, porque me hace pensar en esas películas donde no pasa nada, de nada. No, Eh, es que y entiendo. sí, Yo creo cuando hablo del tema contemplativo es que generas reflexión, das ese espacio de reflexión entre escena y escena. claro, Eh, que el cine caribeño, por hablar, por sin salir de Sudamérica, ellos es solamente acción, violencia, tiro, ¿entiendes? Hablando en ya, ya, términos ya, generales. claro, Entonces es un entiendo. poco más intelectual, por falarlo así, decirlo de una manera, así como que tú Ujú. expones, das tiempo. Excelente, voy a traducir esa parte. Vale. Então, eu falei para ele que eu considero que o cinema chileno, em termos gerais, eu estou generalizando muito, né, do pouco que eu conheço, tem um fator diferenciado a Brasil, Caribe, que é o espaço para contemplação, de reflexão, porque não é um filme que tem que é minado, lotado de diálogos, não, e é um filme que ele expõe situações, né? Depois ele dá um espaço para você refletir sobre o que está acontecendo, mas e depois volta a acontecer. Tem diálogos muito importantes ao longo do processo, que nesse momento eu esqueci um diálogo que eu gostei muito, mas ali a intenção é gerar um impacto.
assim, desse meu ponto de vista, e ele fala, eu perguntei qual que foi a trajetória dele, se ele sempre foi assim, ele fala que ele antigamente foi um pouco mais narrativo, mas que ele gostava um pouco, que ele não levava um pouco a contemplação, que foi praticamente um pouco mais sim, que ele foi aperfeiçoando no longo do tempo essa narrativa versus contemplação, reflexão. Então, que ele está sempre no caminho de não expor tanta coisa, mas que ainda tenha conteúdo, tenha ação, tenha algo acontecendo. Perfecto. Voy a ver si ya están llegando algunas preguntas. Entonces, tengo un director aquí preguntando si en el proceso de la escrita del guión, que yo creo que ya lo comentaste, si tuvieron muchos ensayos con la actriz y con el elenco y muchas lecturas de guión. No, a mí no me gusta mucho ensayar. El tiempo de preparación con el actor o con los actores trato de tomarlo más en mucha lectura, mucha conversación, pero ensayo de las escenas mismas, lo mínimo y muy, muy superficial, porque si no me da terror que las cosas se fijen y se rigidicen. Claro, me gusta pero yo también... que los actores tengan el vértigo de no saber cómo van a resolver realmente la escena. Sí. Ok, claro, pero yo solamente para cerrar la idea, pero también yo vi que hasta en personajes pequeños, el elenco, el talento que escogiste es muy, que tiene mucha trayectoria. Claro. O sea, inclusive el caso del médico, se me olvidó el nombre de él, el médico que tomó las fotos. Alejandro Goit. Sí, ya es protagónico en otros largos, pues. Claro, pero eso no significa que ensaye con ellos. No, bien, pero también la escogencia, por decir, no sé, es bien escogido, pues tampoco es que va ok. Então, ele fala, eu só vou traduzir, ele fala que ele não gosta de ensaiar muito, certo? Que ele deixa um pouco a liberdade para o ator, para que sintam o vértigo da exploração do personagem em si, né? Só que todos os personagens aí, até os personagens mais pequenos, são de muita trajetória, já foram protagônicos em outros longas e séries e tal. Então, a escolha foi feita de grandes atores, né? E só colocou eles como peças para que eles agirem em função de como eles enxergavam os personagens. Perfecto. Y hablando en términos prácticos, esto fue un proyecto de ¿cuántos meses en ejecución? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo de cuánto tiempo de grabación? Fue bastante estándar. Es una película que tuvo... A mí me gusta hacer una preproducción, o sea, hacer unas 2 semanas o 3 semanas de pre o soft prep, como le dicen también, y luego estándar, o sea, debe haber sido, no sé, no me acuerdo muy bien, unas 6 semanas total. 6 semanas de preproducción y casi 6 de rodaje. Perfeito. Ok, sim. Eu questionei em termos de preparação e tudo mais. Então, em termos gerais, um filme que se encaixa num formato tradicional de 1 mês e meio de pré e 1 mês e meio de filmagem. Muito bom. Eu não recuerdo, y si lo comentaste, no lo fijé, sobre el impacto que generó socialmente en Chile en sí. ¿Cuál fue como, antes de ir a los Oscars y todo ese reconocimiento internacional, cómo fue el recibimiento? ¿Fue por parte del público chileno en general? Bueno, lo que pasa es que la película empezó su camino en Berlinale en febrero. Ganó un Oso al guión en ese momento. Y entonces tuvo notoriedad en Chile. Se estrenó en Chile, le fue relativamente bien de público. Y generó mucha discusión social. Muy bueno. Pero polarizó la discusión.
o sea, los sectores más conservadores, en ese momento dijeron, por sobre mi cadáver, digamos, jamás se aprobará una ley de identidad de género, porque eso es una aberración y la cantinela que ya conocemos. Pero ese año fue un año en que la película ganó mucha notoriedad mundial y que terminó con el Oscar, y por ende, cuando eso ya ocurrió, la conciencia en torno al tema había cambiado en Chile, y la película de alguna forma reactivó la discusión en torno a la aprobación de la ley de identidad de género, que era una lucha colectiva que se arrastraba durante años y no había logrado pasar. Y a los pocos meses después del Oscar, producto de toda esta conversación, de la lucha colectiva, de la reactivación de la discusión en torno a la legitimidad de la ley de identidad de género y a la necesidad de esta ley, se aprobó por primera vez la ley en Chile. Entonces, increíble, será. Como que se condensa en eso, pero generó visibilizó el tema, lo normalizó también, un tema para el que no había ni siquiera conceptos, no estaban ni las palabras para poder hablarlo. Sí, sí, perfecto. Es que maravilloso, sí, en términos personales te digo que ese proceso pasase. Yo, con el inicio que comenté, yo jamais iam legalizar mudança de nome, legalizar um grande passo de identidade de gênero, foi o que foi. Se abrió, ¿no? el camino, de alguna forma. Ok, entonces una ley que incluye, pero solamente el mundo trans o también los derechos homosexuales, casamiento, algo así, o no? No, esto es aparte, claro. Eso es aparte, perfecto. Exclusivamente sobre. Então, ele abriu, foi essa lei de identidade de gênero no mundo trans, não só mulher trans, sino também homem trans, que a lei e um conjunto de leis que ainda está em processo de aperfeiçoamento, né? Então, tem falhas e tudo mais, mas já está o caminho aberto, já está legalizado e é só coisa de tempo a aperfeiçoar essas leis. Claro, voy a leer otra pregunta que me pasan por aquí y yo quiero, y ahora opino un poquito más sobre ese tema de esos derechos. Entonces, otro director, el mismo, pregunta que cuál fue tu relación con el director de fotografía. Si él tenía libertad de presentarte los cuadros, ¿no? El encuadramiento, o si tú estuvo siempre 100% controlado por ti. Si tú diste esa libertad o era tu visión específica. No, yo con el director de fotografía, Benjamín Echazarreta, trabajo hace años, hemos hecho varias películas y ya nos conocemos bien. Y además yo dibujo siempre mis películas yo mismo. Antes de filmar yo hago mis propios storyboards. Los comparto con Benjamín, están basados en las locaciones, no son abstractos, sino que son luego de que encuentro los lugares. Entonces la caligrafía visual se va construyendo en conjunto, y cuando llegamos a filmar tenemos ya bastante diseñado justamente la caligrafía de la película. Ok, o DOP é o DOP que trabalha sempre com, o que mais trabalha com o Sebastián, né? Então ele já como que se entende em termos de linguagem. Mas uma coisa que o Sebastián fez nesse filme foi que ele ilustrou, desenhou o storyboard com as locações reais, em conjunto com o DOP. ¿El director de fotografía te acompañó cuando tú diseñaste el story o tú se lo presentaste después? Él te acompañó. Então, em general, sim. Ok. Ele acompanhou o Sebastião no desenho do storyboard. Então, quando já chegaram para o set, já a linguagem, como ele fala, a caligrafia cinematográfica do filme já estava presente, já estava sugerida, né? E, basicamente, eles, em termos de linguagem, se entendem bem.
Eh, interesante. En el proceso anterior, así como cineasta, así como director, o sea, tú comenzaste 100%, esto es muy importante ya que pertenecemos a una escuela, ¿cierto? Aquí, el live. Y yo siento que a veces está la ansiedad de muchos jóvenes o profesionales de querer, no sé, crecer muy rápido y no entender los pasos, ¿no? Que a lo mejor otras personas en el medio tuvieron que pasar para entender un poco cómo funcionaba el mercado, ¿no? En tu caso, ¿tú comenzaste de una como director o tú tuviste una trayectoria de asistente también en el principio? Soy un pésimo ejemplo porque yo siempre he escrito y dirigido todo lo que he hecho y nunca he trabajado para nadie más en otro set. Desde mis cortometrajes de escuela en adelante siempre ha sido así, pero no tiene por qué ser así, ni tampoco por qué no serlo. Exato, que bueno. Então, ele fala que, claro, no caso dele, eu estou falando sobre a trajetória dele como diretor, se ele começou como assistente, se ele foi, sabe, aprendendo mais do mercado e depois virou diretor. E ele fala que não, que desde o começo ele começou a dirigir e escrever os projetos dele, entendeu? Então, assim, desde as colas, curtas, tudo foi escrito e dirigido por ele. Então, que ele começou como diretor, então que ele não é a referência mais real de todo mundo, más que a realidade dele. Ya hay varios directores también, pero qué talento en realidad, porque también la oportunidad que se te abre, que tú mismo te abriste. Pues. Interesante. Voy a ver otras, si llegaron otras preguntas. Bueno, a mí me gustaría salir un poco, porque estamos viviendo en tiempos de pandemia, ¿cierto? Yo Sí. quería entender un poco así tu visión como de lo que se viene, así como guionista también y director. O sea, ¿qué opinas tú sobre el camino que va a tomar o debería tomar el mercado audiovisual en tiempos de pandemia? En el entendido de que esto va a pasar, eh, creo que ha sido muy notable eh, como momento de gloria, de hegemonía del lenguaje audiovisual en la cultura popular planetaria. Yo creo que nunca, quizás como en estos últimos 3 meses, tanta gente ha estado viendo tanto lenguaje audiovisual como con el COVID. Ok, ele fala que é um processo transitório, certo? Que ele enxerga como um processo transitório, mas que ele enxerga como que a relevância das produções audiovisuais nesses 3 meses, né? Não tem comparação no período do mundo audiovisual até agora. Então, as pessoas agora estão consumindo, assistindo mais audiovisual, linguagem. Então, o processo não jamais vai ser uma queda para o mercado. É como ven con turbo ahora. Así que le estoy diciendo que ya no, o sea, si te entendí bien, que no va a haber una caída del mercado, sino que el mercado se fortaleció más que nunca en términos de consumo, Ah, ¿cierto? en Y realidad no estaba tanto hablando de mercado, sino que de la hegemonía, de la presencia del lenguaje audiovisual en la cultura. Todos hemos visto más lenguaje que nunca en estos meses de confinamiento. sí, pero No cuando estoy, dices el lenguaje no estoy hablando estoy hablando de que todo el mundo está viendo series, está viendo películas en su casa, exacto. ¿no? Claro, fue lo que recalqué, que en términos de consumo de material no tiene comparación este tiempo que estamos viviendo. Claro, claro. Pero, por ejemplo, yo no sé si tú estabas en algún proyecto presente, escribiendo, algún proyecto para un futuro próximo, ¿cierto? Si estuvieras en ese proceso, este proceso de COVID como te impulsó a reestructurar lo que tú estabas haciendo. Un poco, Así, por suerte yo no estaba a punto de filmar, ni, eh, entonces no tuve, por suerte, la mala experiencia de tener que interrumpir un rodaje o de tener que parar una preproducción. Yo todavía no estaba ahí, estaba en desarrollo de varios proyectos.
desarrollo que este tiempo de aislamiento eh, ha, ha sido muy bueno para el desarrollo. Todos los proyectos de desarrollo se han desarrollado más, pero muy, muy distinto es estar a punto de filmar y tener que parar o estar en pleno rodaje y haber tenido que parar. Amigos que han pasado por eso, claro, ha sido muy duro. Sí, no, pero yo hasta te estaba comentando por ese proceso de desarrollo de proyectos, que tú vienes con o sea, esto es muy inesperado en la pandemia. Eso impulsó para que tú reconsideraras el proceso de desarrollo de tus guiones, de lo que estabas preparando, o tú continúas de una manera como lo habías planeado anteriormente. Más o menos continúa igual, o sea, Ok. yo posiblemente podría haber estado filmando pronto y va a ocurrir un poco más adelante, no sabemos cuándo van a abrir, digamos, los países para poder filmar, y yo como tengo varios proyectos en distintos lugares, yo creo que se va a filmar primero allí donde se abra, ¿no? Si se abre Inglaterra, seguramente mi proyecto inglés es el que se va a filmar, o Estados Unidos o Chile, dependiendo de cómo evolucione, nadie sabe. Todavía estamos en ese momento en que nadie sabe cuándo los Sí, yo, mercados van a abrir, ¿no? exato. Vou traduzir essa parte. Então, eu questionei sobre o processo de desenvolvimento, se ele estava em algum processo agora que ele teve que parar e reconsiderar a escrita, a produção. Ele fala que ele não estava gravando, que ele não teve que parar nenhuma pré-produção também não, mas que ele sim está com vários projetos e que como ele enxerga que o mercado, esta pandemia vai passar, ele não sentiu a necessidade de reestruturar o que ele já estava escrevendo, senão que continuou do mesmo jeito, certo? E o país onde se abrir dos projetos que ele está coproduzindo, que ele está pensando em coprodução, o país que se abrir primeiro seria o primeiro projeto que ele abriria, ele filmaria. Pero aquí Mm. entra este otro condicionamiento que se escucha de que esto va a durar 3 años y en el momento presente no tenemos una vacuna. Los protocolos brasileños, por ejemplo, están muy, muy complicados. Se supone que esta semana salió un protocolo de grabación que yo todavía no lo vi, pero que ha impulsado a muchas personas a que si esto va a durar 3 años, por ejemplo, y en cuanto nosotros no tenemos una solución con vacuna, se está hablando de reconsiderar si va a haber besos en las cuantas personas, si va a haber fiesta. Entonces se está como repensando y eh, proyectos que no se encuadren en ese proceso, en ese marco, no, se corren el riesgo de estar parados de aquí 2 años, Mm. ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, eso no, para ti no te afecta en nada, o sea, no te preocupa, tú si es de aquí a 2 años, bueno, grabas a 2 años, o... No, no, yo eh, también probablemente el proyecto que sea más contenido, donde hay menos actores, donde hay menos besos y menos fiesta, probablemente también sea el que se haga primero. O Ah, sea, perfecto, entonces, nadie sabe, nadie sabe. Yo espero que no sean 3 años, porque en las películas sin besos y sin no, fiestas y sin terrible. aglomeraciones y sin contacto, No, no, por eso es no. que yo pregunto esto, porque, o sea, la publicidad se salva un poco, pero la ficción está complicadísimo quitando estos factores, ¿entiendes? Sí, quizás el hecho de que el cine siempre ha estado en crisis, desde que nació está muriendo, lo están matando y se rasgan vestiduras porque se acabó el celuloide, porque apareció el control remoto, porque ahora apareció el streaming, siempre está muriendo, ¿no? Siempre está en crisis. Entonces, en ese sentido, yo soy más optimista que apocalíptico y confío en el lenguaje del cine. Creo que encontrará, se abrirá paso de una u otra manera, digamos, más allá de este remesón que, que dure 6 meses, un año más, no puede ser para siempre, digamos. Y si lo es, No, claro. aún así se abriría paso, porque el cine sigue siendo un lenguaje urgente, necesario y absolutamente vivo.
Claro, exacto, pero es por eso que también cuestioné tú como creativo y guionista, por eso te lo cuestionaba, porque así como a veces por el tema de que muere y nace tantas veces, me recuerda mucho el tema también de Chaplin, cuando nació el sonido. Entonces, como que él demoró en incorporar el sonido, fue el sonido que, sí, el sonido Ujú. directo en sus películas. Mm. Entonces, es por eso que, más aún como creativos, yo siento la necesidad de que, ¿sabe? Tomen conciencia. En ese caso, Total. tú eres creativo y ejecutas. Estás clarísimo de lo que necesita una película para acontecer. Eu vou passar. Ele fala, ou seja, que ele não está questionando um pouco esse processo de morte e nascimento que o cinema tem passado ao longo da história do cinema, que é mais um processo mais de morte e de renascimento que vai ter, mas assim, ele não está questionando no momento presente qual vai ser o caminho, ele tem a visão de que isto vai passar e daqui a 6 meses, daqui ao máximo um ano, então os processos criativos não tem por que mudar radicalmente, mas que assim, que dentro das histórias que ele escreve, que ele está escrevendo, tem várias que não tem, que ele tem menos atores, tem menos festas, mas ele considera que não ter beijo, não ter festa, não ter certas coisas que os filmes devem ter para capturar a atenção também do público, que forma parte de uma realidade social de todo ser humano, que não é que isso não pode acabar, entendeu? Mas en el momento presente no estás escribiendo para perfil pandémico, es así. Mas ele não O está sea, escribiendo nada. me invitaron a hacer un corto desde mi confinamiento. Va a salir pronto, no puedo hablar mucho, pero sí, hice una historia COVID, digamos, o en el contexto COVID, y me las arreglé y lo hice todo remotamente, el montaje, la postproducción, la sonorización, la grabación del score, etcétera. Todo desde mi Maravilloso. computador, por Zoom, con gente en otros países. Pasé por esa experiencia en un corto, y entonces sí, tuve la oportunidad de ejercitar digamos, el desafío de crear algo dentro de estas restricciones. ¿Y qué te pareció así como director? Porque no estar ahí en el set, ¿entiendes? O sea, lo llevaste, fue una experiencia así bacana o te genera conflicto esa realidad? Es que escribí para mis recursos, que es lo que siempre he hecho. Entonces, eh, en este caso, yo he estado en confinamiento eh, con quien protagonizó el corto. Entonces escribí para eso, escribí para mis recursos, que es lo que por lo demás recomiendo hacer, digamos. Uno siempre, digamos, el problema de la administración de los recursos es el problema quizás principal de una película. No, pero te entendí perfectamente. Ahí se juega si algo se hace o no. A mí me encanta ese problema, me encanta el problema de la falta de recursos, porque es el problema que siempre tendré, digamos. Aunque Los tenga pies muchos forzados. recursos, aunque tenga muchos recursos, siempre hay un límite, nunca es suficiente, siempre hay restricción, y eso más vale la pena amigarse con eso, ¿no? Entendido, o sea, lo viste como un formato más de grabación. Vamos a explorar este formato y no fue, o sea, fue más como una experiencia de formato, más que sentirte limitado. Por eso lo viste, te entendí tu punto de vista. Es que vamos a jugar con esto. Esto es lo que tenemos y vamos a... Es que siempre estoy limitado. Aunque filme en Inglaterra con un presupuesto gigante, estoy limitado. Hay límites. Siempre hay límites. Lo que pasa es que ahora son más, pero son límites igual, ¿no? Ok. Entonces, el Então, asunto es cómo uno navega entre los límites. perfeito. Então, eu questionei sobre... Ele fala que ele, nesse tempo de pandemia, ele criou um curta, mas que mais que ver como uma limitação, assim, ele viu, porque ele, ou seja, fazer filmes sempre tem limitações. Então, aqui foi mais como o que recursos eu tenho, né? E como que eu vou explorar esses recursos e fazer valer uma história.
Então ele enxergou esse processo desse jeito. Então ele não sentiu que fosse que fosse algo além do que ele já viveu em termos de limitação em outros projetos que mesmo tendo orçamento alto, sempre tem limites, né? Então foi uma experiência que ele gostou. Foi um projeto internacional. Ele não pode falar muito sobre o projeto, sobre esse curta, mas que em breve estará sendo lá. Em breve será estreia, acontecerá a estreia. Então, é interessante. O que eu resgato disso é vamos brincar com as possibilidades que a gente tem sem pensar em que a gente tem uma limitação que vai estressar a gente, né? Yo te digo, pero yo estoy trabajando en varias publicidades, yo trabajo más ahorita con publicidad y el problema con México y tal, y hicimos una experiencia de que fuimos 2 al set. Por ejemplo, ahora viene una experiencia donde yo como asistente de dirección no voy a ir al set y a mí me genera una especie de ansiedad de no tener el control, ¿entiendes? Entonces es eso, es como suelta y vamos a ver, vamos a jugar. Por eso yo personalmente rescato eso que acabas de decir, como que mira, vamos a pensar que no hay pandemia, vamos a hacer un proyecto así. O sea, ¿sabes? Vamos a quitarnos la idea de la pandemia, pero vamos a trabajar todos en Zoom. Interesantísimo, es más un formato. O sea, gracias de verdad por esa... contar esa experiencia. Yo estoy aquí con portuñol en ambos lados. Sí, te veo. Ok, estamos a 3 minutos de acabar. Te agradezco de verdad la flexibilidad y la disposición para participar, ¿no? Encantado, gracias a ustedes. Y aquí esta entrevista va a ser pasada en YouTube, en varias plataformas. Después te lo paso por email. Y bueno, gracias de verdad, éxitos. Y ven a grabar algún día para Brasil también. ¿Está? Me gustaría mucho que les vaya muy bien a ustedes y también éxito y que pase luego esto para poder seguir filmando y haciendo lo que nos gusta. Amém. Graças, Sebastián. Bom, pessoal, é isso. Até uma próxima. Semana que vem a gente vai estar com Estefanía Larraín. Vamos a estar la semana que viene con Estefanía. Y la semana pasada estuvimos con Eduardo. Genial, genial. Dale, gracias, Sebastián. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao.